En el caótico tráfico de la Ciudad de México, bajo el sol abrasador de una tarde de martes, un niño de 11 años corría entre los autos detenidos, gritando desesperado a los mototaxistas que aceleraban entre carriles. Sus pequeñas manos golpeaban los cascos, los retrovisores, cualquier superficie a su alcance. Las palabras que salían de su boca eran imposibles, absurdas, desesperadas. Suplicaba que lo arrestaran, gritaba que había hecho algo terrible, que necesitaba ir a la policía de inmediato. Los conductores se desviaban, confundidos, enojados, pensando que estaba gastando una broma macabra o que tal vez era un niño perturbado. Pero Mateo no se detenía. Tenía los ojos rojos, no solo por las lágrimas, sino por un terror tan profundo que parecía haber envejecido su joven rostro en cuestión de minutos. No huía de la policía, corría hacia la policía, y esa diferencia crucial sería lo que le salvó la vida ese día. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de dónde escuchaste esta historia. Quiero saber qué tan lejos llegó. 3 meses antes de aquel día en el tráfico, la vida de Mateo había sido muy distinta. Era un chico normal y corriente que vivía con su madre, Clara, en un pequeño apartamento a las afueras de la Ciudad de México. Clara trabajaba largas jornadas como enfermera en un hospital público, saliendo antes del amanecer y regresando a menudo al anochecer. Mateo estaba acostumbrado a la soledad, pero nunca se sintió abandonado. Su madre, incluso agotada, siempre encontraba tiempo para sentarse con él por las tardes, repasar sus tareas, preguntarle cómo le había ido el día y abrazarlo con el cariño que solo una madre puede ofrecer. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro y eso siempre había sido suficiente. La vida era sencilla, predecible, segura. Hasta que llegó Roberto. Clara lo conoció en la fiesta de cumpleaños de un colega del hospital. Era encantador, atento y decía todo lo que debía decir. Trabajaba como gerente de una pequeña tienda de autopartes y parecía un hombre estable y confiable. Tras unos meses de noviazgo, Clara, que no había permitido que nadie entrara en su vida en serio durante años, finalmente bajó la guardia. Roberto fue presentado a Mateo con gran ceremonia. Al principio, el niño se mostró receloso, como cualquier niño al ver a un extraño ocupando el espacio que siempre había sido solo para él y su madre. Pero Roberto era hábil, traía regalos, contaba chistes, fingía interés genuino en los dibujos de Mateo y los juegos que disfrutaba. Poco a poco, Clara empezó a creer que había encontrado no solo una pareja para ella, sino también una figura paterna para su hijo. Veía a Roberto como la respuesta a sus silenciosas plegarias, el hombre que finalmente completaría la familia que siempre había querido ofrecerle a Mateo. 6 meses después de su relación, Roberto se mudó al apartamento. La mudanza se celebró con una cena especial que Clara había preparado con cariño. Sonrió más de lo que Mateo la había visto sonreír en años. Parecía ligera, esperanzada, enamorada. Y Mateo, al ver la felicidad de su madre, decidió tragarse sus reservas y darle a Roberto una verdadera oportunidad. Quería que su madre fuera feliz. Quería creer que por fin tendrían una familia completa. Pero la máscara de Roberto no tardó en resquebrajarse. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi perfectas. Roberto seguía siendo el hombre encantador frente a Clara. Pero cuando ella se iba a trabajar, cuando la puerta se cerraba y Mateo se quedaba solo con él, algo cambiaba. La sonrisa desapareció. Su tono se volvió más duro, más frío. Roberto empezó a dar órdenes. Mateo debía limpiar la casa, lavar los platos y ordenar su habitación también. Al principio eran solo tareas domésticas, exigencias que Mateo cumplía sin rechistar, creyendo que tal vez así era tener un padre en casa. Tal vez así era formar parte de una verdadera familia. Pero luego las exigencias se volvieron más crueles, más absurdas. Roberto lo despertaba en mitad de la noche para sacar cerveza del refrigerador. Le gritaba por cualquier cosa, un vaso dejado en el fregadero, un cuaderno olvidado en la mesa. Y cuando Mateo intentaba explicarse, cuando intentaba defenderse, Roberto se inclinaba, su cara a centímetros de la del chico,
y le susurraba gélidas amenazas sobre lo que sucedería si Mateo se atrevía a abrirle la boca a Clara. Las amenazas de Roberto eran específicas y aterradoras. Le dijo a Mateo que si el niño le contaba algo a Clara, ella no le creería. Después de todo, ¿quién era Mateo? Solo un niño. ¿Y quién era Roberto? El hombre que había traído estabilidad a la vida de Clara, quien pagaba las cuentas, quien la hacía sonreír después de años de soledad y agotamiento. Roberto pintó un escenario cruel pero convincente. Si Mateo hablaba, Clara se enfurecería con él por intentar sabotear la felicidad que finalmente había encontrado. Elegiría a Roberto, no a su hijo. Y entonces, Mateo sería enviado a vivir con parientes lejanos, o peor aún, a un orfanato. Roberto sabía exactamente qué hilos tocar en el corazón de un niño de 11 años. Conocía los miedos más profundos de Mateo: el miedo a perder a su madre, el miedo a ser abandonado, el miedo a no ser amado, y usó estos miedos como látigos invisibles para mantener al niño bajo control absoluto. Mateo, a pesar de su corta edad, era lo suficientemente inteligente como para reconocer la manipulación, pero carecía de la experiencia o las herramientas emocionales para combatirla. Era solo un niño que intentaba navegar en un territorio psicológico por el que incluso los adultos tendrían dificultades para navegar. Las semanas se convirtieron en meses y la situación se agravó de forma alarmante. Roberto empezó a recurrir a la violencia física. Al principio eran empujones disfrazados de accidentes. Luego vinieron los dolorosos pellizcos en el brazo de Mateo cuando no obedecía con la suficiente rapidez. Después, las nalgadas que le dejaban marcas rojas. Roberto siempre tenía cuidado de golpear las zonas cubiertas por la ropa, la espalda, los muslos, el dorso de los brazos. Era meticuloso en su crueldad, calculador en su violencia. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin levantar sospechas. Y siempre, le recordaba a Mateo que si contaba, lo culparían de destruir a la familia. Él sería el villano de la historia, no Roberto. El niño empezó a vivir en un estado de ansiedad constante. Sus días se convirtieron en una espera agonizante a que Clara se fuera a trabajar, dejándolo solo con el monstruo que fingía ser su protector. Mateo empezó a tener pesadillas, despertándose en mitad de la noche bañado en sudor frío y con el corazón acelerado. Su rendimiento escolar bajó drásticamente. Los profesores se dieron cuenta y enviaron notas a casa preguntando si todo estaba bien. Pero estas notas llegaron primero a Roberto, quien las destruyó y luego castigó a Mateo por haberles dado la lata a los profesores. Clara, por su parte, estaba tan absorta en su propia felicidad y tan agotada por el trabajo que no veía las señales. Cuando llegaba a casa y encontraba a Mateo callado y retraído, lo atribuía a la edad, a los cambios naturales de la preadolescencia. Roberto era experto en desviar cualquier preocupación. Cuando Clara comentó que Mateo parecía más callado, Roberto sugirió que quizás estaba celoso de la atención que ahora prestaba a su relación y que esto era normal y pasaría con el tiempo. Siempre tenía una explicación plausible, siempre una respuesta que calmaba a Clara y le impedía seguir investigando. Roberto había construido una narrativa tan coherente, tan bien estructurada, que cualquier anomalía en el comportamiento de Mateo se explicaba dentro de ella sin revelar nunca la verdad. Era un manipulador de primera, y Clara, a pesar de toda su bondad y amor, era la víctima perfecta de esta manipulación. El punto de quiebre llegó un lunes por la tarde. Clara había hecho un turno extra en el hospital, una oportunidad de ganar dinero extra que no podía rechazar. Le dijo que no volvería hasta la mañana siguiente. A Mateo se le encogió el estómago al enterarse de la noticia. Esto significaba pasar una noche entera a solas con Roberto, y esa noche algo dentro de Roberto se quebró por completo. Había bebido más de lo habitual, y beber siempre hacía que su crueldad fuera aún más descontrolada. Mateo cometió el error de tirar accidentalmente un vaso en la cocina. El sonido del vaso al romperse en el suelo fue como un detonante.
Roberto se levantó de la silla donde estaba sentado y caminó lentamente hacia el chico. Ya no había ninguna pretensión de disciplina ni cortesía en su rostro. Solo había rabia pura e incontrolable. Agarró a Mateo del brazo con tanta fuerza que el chico gritó de dolor, y entonces comenzó la paliza más violenta que jamás le había administrado. Roberto arrastró a Mateo del brazo hasta la habitación, estampándolo contra la pared con una fuerza brutal. Mateo sintió que su espalda se estrellaba contra el frío hormigón y un dolor intenso le recorrió la columna. Antes de que pudiera recuperarse, Roberto estaba encima de él gritándole obscenidades, culpándolo de ser una carga, de arruinarle la vida a él y a Clara, de ser un chico inútil y problemático. Las palabras iban acompañadas de puñetazos y patadas que parecían no tener fin. Mateo intentó protegerse, encorvándose en posición fetal y cubriéndose la cara con los brazos, pero Roberto era implacable. Cada vez que el chico intentaba gritar, Roberto le tapaba la boca con la mano, susurrando amenazas aún más aterradoras. Dijo que si Mateo hacía un ruido y los vecinos lo oían, lo mataría en el acto e inventaría una historia sobre un accidente doméstico. Diría que Mateo se había caído por las escaleras, que se había tropezado y se había golpeado la cabeza. Y Clara le creería, porque siempre le había creído. Roberto decía estas cosas con una calma aterradora, incluso mientras continuaba agrediéndolo físicamente, como si simplemente estuviera teniendo una conversación casual mientras realizaba una tarea rutinaria. Cuando por fin se detuvo, Roberto jadeaba, sudoroso, pero con una sonrisa torcida. Vio a Mateo caer al suelo, llorando en silencio, temblando de dolor y terror. Entonces se agachó, acercó su rostro al del chico y dijo algo que le heló la sangre. Dijo que esto era solo el principio, que las cosas empeorarían mucho si no aprendía a obedecer completamente, y que si Mateo alguna vez pensaba en contárselo a alguien, Roberto no solo le haría daño a él, sino también a Clara. Lo haría parecer un robo que salió mal, un accidente de tráfico, cualquier cosa. Y sería culpa de Mateo por no callarse. El chico, tendido en el suelo, sangrando por la nariz, con moratones que ya empezaban a formarse en varias partes del cuerpo, comprendió en ese momento que ya no estaba tratando con un hombre cruel. Estaba tratando con alguien realmente peligroso, alguien capaz de cualquier cosa. Y por primera vez en meses algo cambió en su interior. El miedo seguía ahí, enorme y asfixiante, pero ahora estaba acompañado de algo más, la absoluta certeza de que si no hacía algo, él o su madre acabarían muertos. Roberto salió de la habitación, dando un portazo, y Mateo se quedó allí, solo en la oscuridad, intentando controlar la respiración, intentando reflexionar sobre el dolor y el pánico. Sabía que ya no podía esperar el momento perfecto para contarle la verdad a su madre. Roberto le había dejado claro que ese momento nunca llegaría, que siempre encontraría la manera de detenerla, manipularla, amenazarla. Mateo necesitaba ayuda externa, necesitaba a alguien con la autoridad para sacarlo de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría un niño de 11 años, golpeado y aterrorizado, obtener esa ayuda? No tenía teléfono propio. Roberto había roto el viejo celular que Clara le había dado semanas atrás, alegando que el niño pasaba demasiado tiempo conectado. Los vecinos apenas conocían a Mateo, y aunque lo conocieran, Roberto había construido una imagen tan perfecta de familia unida que cualquier acusación que el niño hiciera parecería fantasiosa. Los profesores del colegio. Roberto siempre interceptaba cualquier comunicación. Mateo estaba completamente aislado, y Roberto había orquestado este aislamiento con maestría. Fue entonces, tumbado en el frío suelo de aquella habitación oscura, que Mateo tuvo una idea. Era desesperada, potencialmente peligrosa, pero era la única que tenía sentido en su mente confundida y aterrorizada. Si no podía acudir a la policía, haría que la policía viniera a él. ¿Pero cómo? No podía simplemente llamar y pedir ayuda. No había forma de hacerlo sin que Roberto se enterara. Entonces Mateo pensó en algo que había visto en una película semanas atrás,
antes de que todo se pusiera tan terrible, un criminal perseguido por la policía. Y de repente, la idea se formó por completo en su mente. Si se presentaba como un criminal, si confesaba haber hecho algo terrible, la policía se vería obligada a arrestarlo. Y una vez bajo custodia policial, lejos de Roberto, podría decir la verdad. Era arriesgado, pero era la única salida que veía a través de la niebla de dolor y miedo. Mateo pasó toda la noche despierto, tumbado en el suelo frío, dándole forma a su plan. Cada movimiento le dolía, recordándole la urgencia de la situación. Sabía que tenía una pequeña oportunidad. Roberto acabaría durmiendo profundamente por la bebida, y entonces Mateo tendría que actuar. Pero el plan tenía que ser perfecto, porque si fallaba, si Roberto lo pillaba intentando escapar, Mateo no dudaba de que las consecuencias serían fatales. Escuchó el sonido de la televisión en la sala durante horas, el sonido de Roberto abriendo más cervezas, sus pasos pesados yendo y viniendo. Mateo se obligó a permanecer quieto, respirando con normalidad, fingiendo estar dormido por si Roberto decidía comprobarlo. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, la casa quedó en silencio. Mateo esperó otros 30 minutos, contando cada segundo mentalmente, asegurándose de que Roberto se había quedado dormido de verdad. Luego, con movimientos extremadamente cautelosos, comenzó a levantarse del suelo. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Las costillas le palpitaban con cada respiración. Tenía la nariz hinchada y probablemente rota, pero Mateo ignoró el dolor y se concentró en su objetivo. Agarró su mochila escolar, empacando solo lo esencial: una botella de agua, una foto de él y su madre que guardaba debajo de la almohada y una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado de antiguas asignaciones. Se cambió en silencio, poniéndose una camiseta de manga larga para cubrir los moretones en sus brazos y pantalones largos para ocultar las marcas en sus piernas. Se miró rápidamente en el pequeño espejo de su dormitorio y vio un rostro que apenas reconocía, hinchado con cicatrices, los ojos profundamente asustados. Pero detrás del miedo había algo nuevo ahora, una determinación férrea que no había estado allí antes. Mateo respiró hondo. Abrió la puerta del dormitorio centímetro a centímetro para evitar cualquier crujido y comenzó a caminar por el oscuro pasillo hacia la puerta principal. Pasar por la sala donde Roberto dormía en el sofá fue lo más aterrador. Mateo oía los fuertes ronquidos de su padrastro, olía el alcohol impregnando el aire. Cada paso parecía retumbar en sus oídos como un trueno, aunque en realidad reinaba un silencio absoluto. Llegó a la puerta principal, con las manos temblando violentamente, mientras abría lentamente las 2 cerraduras. El clic metálico de la segunda cerradura le pareció absurdamente fuerte en la quietud de la madrugada, y Mateo se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Roberto se despertaría solo con oírlo. Pero los ronquidos continuaron, imperturbables. Mateo entreabrió la puerta lo más cerca posible, deslizó su pequeño cuerpo por la abertura y finalmente salió. La madrugada era fría. El aire tenía ese olor característico de la Ciudad de México de madrugada, una mezcla de contaminación, comida callejera y asfalto mojado. Mateo cerró la puerta tras él con todo el cuidado del mundo y entonces, por primera vez en meses, sintió algo cercano a la esperanza. Era libre, al menos por ahora. Pero la libertad física no resolvió su problema. Mateo necesitaba ejecutar la segunda parte de su plan, y esta era la más arriesgada. Empezó a caminar rápidamente por las calles desiertas, ignorando el dolor a cada paso. Sabía que no podía simplemente ir caminando a una comisaría, no solo porque no estaba seguro de dónde estaba la más cercana, sino porque si aparecía solo en una comisaría en plena noche, las preguntas serían diferentes. Llamarían a su madre de inmediato, y Clara, sin entender el contexto, probablemente llamaría a Roberto para que lo recogiera. No, Mateo necesitaba una situación más pública, más urgente, donde lo llevaran a la policía sin opción, donde hubiera testigos,
donde Roberto no pudiera simplemente aparecer y convencer a todos de que todo estaba bien. Necesitaba armar un escándalo, necesitaba público, y sabía exactamente dónde encontrarlo, en las concurridas calles de la mañana, cuando la ciudad despertara y empezara el tráfico. Mateo caminó durante casi 2 horas, agachándose entre las sombras cada vez que veía a alguien acercarse, bebiendo agua lentamente para recuperar fuerzas. Le dolían los pies, todo su cuerpo clamaba por descanso, pero siguió adelante. Observó cómo el cielo empezaba a aclararse, vio las primeras luces encenderse en las casas y apartamentos de los alrededores. Cuando el sol finalmente salió del todo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Mateo ya había llegado a una de las avenidas principales de la ciudad. El tráfico empezaba a formarse. Aún no era el caos total en que se convertiría en una hora, pero ya había suficiente movimiento. Coches, autobuses y, sobre todo, mototaxis zigzagueaban entre los carriles con esa destreza característica que solo ellos poseían. Mateo observó el flujo durante unos minutos, intentando armarse de valor para lo que estaba a punto de hacer. Su plan era simple en teoría, pero aterrador en la práctica. Se haría pasar por un delincuente, rogaría a alguien que lo llevara a la policía y crearía una escena tan urgente y desesperada que sería imposible ignorarlo. Lo más difícil sería hacerlo de forma lo suficientemente convincente como para que lo tomaran en serio, pero no tan convincente como para que la gente le temiera y simplemente saliera corriendo. Era un equilibrio delicado que un niño de 11 años tendría que ejecutar a la perfección. Mateo eligió su momento. El semáforo se puso en rojo y los vehículos empezaron a detenerse. Vio a 3 mototaxistas uno al lado del otro, esperando a que cambiara el semáforo. Respiró hondo, sintiendo el dolor en las costillas, y luego salió corriendo de entre las sombras directo a la calle. Sus manos se estrellaron contra el casco del primer mototaxista, un hombre de mediana edad con una chaqueta desgastada. El hombre se giró asustado, casi tirando la moto al suelo. Mateo gritaba. Las palabras salían desesperadas, diciendo que necesitaba ir a la policía inmediatamente, que había hecho algo terrible, que necesitaba entregarse. El mototaxista lo empujó, confundido y enojado, pensando que era algún tipo de asalto o distracción para un robo. Mateo no se rindió. Corrió hacia la segunda mototaxista, una joven con gafas de sol, y repitió el mismo grito desesperado. Ella salió a toda velocidad en cuanto el semáforo se puso en verde, casi atropellando al chico en el proceso. Los coches a su alrededor empezaron a tocar la bocina. Los conductores le gritaban que saliera de la calle. La escena se estaba volviendo cada vez más caótica. Fue entonces cuando Mateo llegó hasta el tercer mototaxista, un hombre mayor de cabello canoso y rostro marcado por la edad y el trabajo duro. Este hombre no aceleró de inmediato. En cambio, miró a Mateo a los ojos, realmente lo miró, y vio algo allí que conmovió el corazón de su padre. Vio el verdadero terror, la genuina desesperación, y también notó, incluso a través de la ropa, las señales físicas de que el niño estaba herido. La cara hinchada, la forma en que Mateo se movía, protegiéndose las costillas, la nariz visiblemente herida. Este no era un niño gastando una broma macabra. Este era un niño pidiendo ayuda de la única manera que su mente traumatizada podía imaginar. El mototaxista, cuyo nombre Mateo luego sabría que era don Héctor, apagó el motor de la motocicleta y se bajó. Se arrodilló a la altura de Mateo, puso sus manos suavemente sobre los hombros del niño y le preguntó en voz baja y firme qué estaba sucediendo realmente. Mateo, al ver por primera vez en meses un rostro adulto que mostraba genuina preocupación y no amenaza, sintió que sus defensas se desmoronaban. Las palabras le salieron a borbotones, que tenía que ir a la policía, que tenía que entregarse, que había hecho algo horrible y que debía ser arrestado antes de que ocurriera algo peor. No tenía sentido del todo, y don Héctor lo comprendió al instante. Miró a su alrededor, vio el tráfico caótico, la gente observando, y tomó una decisión. Le dijo a Mateo que se subiera a la moto, que lo llevaría a la comisaría más cercana. Pero mientras ayudaba al chico a subir,
Dijo algo que casi hizo llorar a Mateo en ese mismo instante. Dijo que veía que Mateo estaba herido, que algo malo le había pasado y que lo llevaría a un lugar seguro donde pudiera decir la verdad sin miedo. Esas palabras, dichas con tanta amabilidad y comprensión, fueron como un bálsamo para el alma herida de Mateo. Por primera vez desde que Roberto llegó a su vida, alguien realmente lo vio, realmente lo escuchó. Don Héctor arrancó la motocicleta de nuevo y empezó a sortear el tráfico con Mateo pegado a sus talones. El chico, sintiendo el viento en la cara y la distancia que lo separaba de aquel apartamento infernal, se permitió por un instante sentir algo parecido al alivio. El trayecto a la comisaría solo duró 15 minutos, pero a Mateo le pareció una eternidad. Cada esquina que doblaban, cada cuadra que dejaban atrás, acentuaba la sensación de que tal vez, solo tal vez, saldría vivo de aquella situación. Don Héctor no hizo muchas preguntas durante el trayecto, pero de vez en cuando miraba por el retrovisor para comprobar si el chico seguía bien. Podía sentir a Mateo temblando, no solo por el frío viento de la mañana, sino por algo mucho más profundo. Cuando por fin se detuvieron frente a la comisaría de la colonia Cuauhtémoc, don Héctor apagó el motor y ayudó a Mateo a bajar. El chico miró el edificio gris que tenía delante, con su fachada desgastada y la bandera mexicana ondeando en el asta, y sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Era el momento decisivo. O todo saldría bien y por fin estaría a salvo, o Roberto se enteraría y todo empeoraría muchísimo. Don Héctor volvió a ponerle la mano en el hombro a Mateo y le susurró que entraría con él, que no lo dejaría solo. Ese simple gesto de solidaridad fue lo que le dio a Mateo el coraje final para empujar la pesada puerta y entrar. La comisaría estaba bastante concurrida para esa hora de la mañana. Había algunos agentes charlando cerca de sus escritorios, gente esperando en los viejos y rayados bancos de madera, y el ambiente olía a café rancio y papeleo. Mateo y don Héctor se acercaron al mostrador donde una agente de mediana edad, con el pelo recogido en un moño apretado y expresión de cansancio profesional, les atendió. Miró a Mateo con una ceja levantada, visiblemente intrigada al ver a un niño tan pequeño, acompañado por un mototaxista, en una comisaría tan temprano. Don Héctor le explicó rápidamente la situación. Había encontrado al niño en medio del tráfico, desesperado, pidiendo que lo llevaran a la policía, alegando que había cometido un delito. Pero él, don Héctor, estaba seguro de que algo andaba muy mal, que el niño estaba visiblemente herido y necesitaba ayuda urgente. La agente, cuya placa la identificaba como la agente Ramírez, estudió el rostro de Mateo durante un largo rato. Sus ojos entrenados captaron de inmediato las señales: la nariz hinchada, los moretones que empezaban a aparecer alrededor de sus ojos, la forma en que el niño se movía con cuidado, protegiéndose las costillas. Había trabajado lo suficiente para reconocer a un niño maltratado cuando lo veía. La agente Ramírez se levantó del mostrador y le pidió a Mateo que la acompañara a una habitación más privada. Don Héctor le preguntó si podía ir también, y ella asintió, diciendo que sería útil tener presente al testigo que lo había traído, al menos inicialmente. Los tres entraron en una pequeña sala de interrogatorios con paredes blancas descascarilladas, una mesa de metal y algunas sillas plegables. La agente cerró la puerta tras ellos, aislando el ruido de la comisaría, y luego se sentó frente a Mateo. Habló en un tono muy diferente al profesional y cansado de momentos antes. Su voz era suave ahora, casi maternal. Le dijo a Mateo que allí estaba a salvo, que nadie podía hacerle daño en esa habitación y que necesitaba que dijera la verdad sobre lo que realmente había sucedido. No la historia de haber cometido un delito, porque sabía que era una mentira creada por la desesperación, sino la verdad sobre quién le había hecho esto. Mateo miró a la gente, luego a don Héctor, quien asintió alentadoramente, y entonces las compuertas finalmente se abrieron. Las palabras comenzaron a fluir, lentamente al principio, atropellándose, pero luego ganando velocidad y urgencia. Habló de Roberto, de cómo su padrastro se había mudado a la casa, y poco a poco le había revelado su verdadera naturaleza. Habló de los meses de maltrato psicológico,
las amenazas constantes, el aislamiento deliberado. Contó cómo Roberto era un maestro en ocultar sus actos, en manipular a Clara, en hacer que Mateo se sintiera indefenso y completamente solo. Y entonces, con la voz quebrada varias veces, habló de la noche anterior, de la paliza más brutal que había recibido, de las amenazas de muerte contra él y su madre. Explicó que había huido de madrugada porque sabía que si se quedaba, Roberto acabaría matándolo o haciéndole algo terrible a Clara, y que había montado esa escena en el tráfico porque era la única manera que su mente de 11 años podía imaginar de llegar a la policía sin que Roberto lo interceptara. La agente Ramírez escuchaba cada palabra con creciente atención, tomando notas ocasionales en un blog, pero sobre todo observando a Mateo con una expresión que mezclaba compasión y rabia profesional. Había visto muchos casos de violencia doméstica a lo largo de su carrera, pero había algo particularmente angustioso en la forma en que este chico había sido torturado y manipulado sistemáticamente. Cuando Mateo terminó de hablar, exhausto por la emotiva confesión, la agente dejó su bolígrafo sobre la mesa y le explicó con calma los siguientes pasos. Primero, tendrían que documentar fotográficamente todas las lesiones de Mateo y llevarlo a un examen forense completo. Segundo, contactarían a Clara inmediatamente para informarle de la situación. Y tercero, emitirían una orden de arresto contra Roberto basándose en el testimonio de Mateo y las claras pruebas físicas de abuso. Le aseguró al chico que no volvería a esa casa, que no se vería en una situación en la que Roberto pudiera volver a tocarlo. Mateo sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Lo más difícil estaba por venir, enfrentarse a su madre. Cuando Clara recibió la llamada de la comisaría diciendo que su hijo estaba allí y que había algo urgente que debían discutir, salió corriendo del hospital sin siquiera avisar a sus superiores. Llegó a la comisaría 30 minutos después, pálida de preocupación y con los ojos abiertos de miedo. Entró en la habitación donde Mateo la esperaba con el agente Ramírez y al ver el estado de su hijo, casi le fallaron las piernas. Corrió hacia él, se arrodilló y le tocó la cara con manos temblorosas, preguntándole desesperadamente qué había pasado, quién le había hecho esto. El agente Ramírez le pidió amablemente a Clara que se sentara y le explicó con calma toda la situación que Mateo le había descrito. Mientras el agente hablaba, describiendo meses de abuso ocurridos ante las narices de Clara, el rostro de la mujer pasó por una sucesión de expresiones: confusión, incredulidad, horror y finalmente una culpa devastadora. Miró a Mateo con lágrimas corriendo por su rostro y le preguntó en un susurro entrecortado por qué no se lo había contado, por qué había sufrido en silencio durante tanto tiempo. Mateo, al ver el dolor genuino en los ojos de su madre, le explicó entre sollozos las amenazas de Roberto, cómo su padrastro había construido un escenario psicológico donde decir la verdad parecía imposible y peligroso. Le explicó que temía que ella no le creyera, que ella eligiera a Roberto, que él perdiera a la única persona en el mundo que amaba. Clara abrazó a su hijo, con cuidado de no lastimarlo más, y le susurró repetidamente que le creía, que lamentaba muchísimo no haberlo visto, no haberlo protegido como debía. Dijo que Roberto la había engañado por completo, que nunca, ni en 1.000.000 de años, traería a nadie a la casa si supiera que esa persona lastimaría a su hijo. El reencuentro entre madre e hijo fue muy emotivo, pero también marcó un punto de inflexión crucial. Clara finalmente vio toda la verdad, y su lealtad estaba donde siempre debió estar, con su hijo. Mientras madre e hijo se reencontraban en esa habitación, la maquinaria de la justicia ya estaba en marcha. El agente Ramírez había enviado un equipo al apartamento para arrestar a Roberto. Llegaron alrededor del mediodía y encontraron al hombre aún en casa, probablemente recién despertando de la borrachera de la noche anterior. Cuando los agentes llamaron a la puerta y anunciaron su presencia, Roberto intentó al principio mantener su imagen de respetabilidad, abriendo la puerta con una sonrisa confusa
y preguntando cortésmente en qué podía ayudar. Pero cuando le informaron que estaban allí para arrestarlo por cargos de abuso infantil y violencia doméstica, la sonrisa desapareció al instante. Roberto intentó argumentar, alegando que todo era un malentendido, que Mateo era un niño problemático que inventaba historias, que nunca le había puesto un dedo encima. Pero a los agentes no les interesaron sus explicaciones. Tenían una declaración detallada, evidencia fotográfica de las lesiones y un informe forense que se estaba preparando en ese mismo momento. Roberto estaba esposado allí mismo, en la puerta del apartamento, y varios vecinos salieron a ver qué sucedía. El arresto de Roberto a la entrada del edificio fue el comienzo de su caída pública. Los vecinos, que tanto admiraban a este hombre educado y encantador, que siempre saludaba a todos con una sonrisa y se ofrecía a ayudar con pequeñas reparaciones, ahora lo veían subir a una patrulla, esposado y visiblemente angustiado. La noticia se extendió rápidamente por el edificio y el vecindario. Quienes antes habían elogiado a Roberto por traer estabilidad a las vidas de Clara y Mateo, ahora susurraban conmocionados en los pasillos, recordando pequeños detalles que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora, a la luz de la verdad, adquirían una carga siniestra. Una vecina comentó que a veces oía gritos provenientes del apartamento de Clara, pero pensaba que solo se debía al volumen alto de la televisión. Otra recordó haber visto a Mateo una vez con un moretón en el brazo, pero el niño se apresuró a decir que se había caído jugando al fútbol. Todas esas pequeñas piezas que, de haberse conectado antes, podrían haber salvado a Mateo de meses de sufrimiento, ahora solo servían como dolorosos recordatorios de cómo el mal puede ocultarse tan bien a simple vista. En la comisaría, Roberto fue fichado, fotografiado y encerrado en una celda. Su arrogancia inicial, su certeza de poder manipular la situación como siempre lo hacía, se fue desvaneciendo poco a poco al comprender la gravedad de las acusaciones. Intentó llamar a abogados y conocidos, buscando a alguien que pudiera sacarlo de allí. Pero las pruebas eran abrumadoras. El examen médico forense de Mateo había revelado no solo lesiones recientes de la paliza de la noche anterior, sino también cicatrices y marcas antiguas de abusos previos, algunas de semanas, otras de meses. El cuerpo de Mateo era un mapa detallado de la crueldad de Roberto, y cada marca contaba una historia que corroboraba a la perfección el testimonio del chico. Además, cuando los investigadores fueron al colegio de Mateo y hablaron con sus profesores, descubrieron un patrón inquietante de deterioro del rendimiento académico y cambios de comportamiento que coincidían precisamente con el momento en que Roberto se había mudado al apartamento. Las notas que los profesores habían enviado a casa, que Roberto destruyó sistemáticamente, estaban documentadas en los archivos del colegio. Todas las piezas de evidencia encajaban perfectamente, construyendo un caso sólido e irrefutable contra él. El proceso legal subsiguiente fue rápido para los estándares mexicanos. El fiscal a cargo del caso, un hombre de 50 años llamado Fiscal Hernández, quien había dedicado su carrera a casos de violencia doméstica y abuso infantil, vio a Mateo como una víctima particularmente valiente y a Roberto como un depredador particularmente calculador. Construyó un caso meticuloso, presentando no solo las pruebas físicas y los testimonios, sino también a expertos en psicología infantil que explicaron al juez el patrón clásico de manipulación y control que Roberto había ejercido. Describieron cómo el aislamiento sistemático de la víctima, las amenazas contra sus seres queridos y la creación de un ambiente de miedo constante eran tácticas comunes de los abusadores domésticos, y cómo Mateo había demostrado una inteligencia y valentía extraordinarias al encontrar una salida tan creativa y desesperada a su situación. Durante el juicio, Roberto intentó defenderse alegando que él era la víctima, que simplemente había intentado disciplinar a un niño difícil y que las lesiones fueron exageradas. Pero cuando el juez le pidió que explicara por qué un niño de 11 años se escapaba de su casa a altas horas de la madrugada, arriesgando su vida en el tráfico para ser llevado a la policía,
Roberto no tuvo una respuesta convincente. El momento más impactante del juicio fue cuando Mateo testificó. Subió al estrado aún demasiado pequeño para que sus pies tocaran el suelo y con voz temblorosa pero firme volvió a contar su historia. Esta vez, sin embargo, no fue solo ante el oficial Ramírez en una sala privada. Fue ante una sala llena de gente, incluyendo a Roberto, quien estaba sentado allí, esposado, obligado a escuchar cada palabra de la verdad que había intentado ocultar con tanta desesperación. Mateo miró directamente a Roberto mientras hablaba, y Roberto, por primera vez desde que todo empezó, se vio obligado a apartar la mirada. No podía mirar a los ojos al chico al que había torturado, porque ahora, sin el poder que la intimidación y el miedo le habían dado, Roberto era solo un hombre patético y cobarde, expuesto tal como era. La sentencia se dictó 3 semanas después del juicio. La jueza, una mujer de 60 años con reputación de firme pero justa en casos de violencia, no dudó en su decisión. Roberto fue condenado a 18 años de prisión por múltiples cargos de maltrato infantil, violencia doméstica agravada y amenazas de muerte. La jueza explicó en su fallo que la severidad de la sentencia reflejaba no solo la brutalidad física de los actos, sino también la crueldad psicológica, calculada con la que Roberto había actuado. Había utilizado su posición de confianza, como figura paterna, para torturar sistemáticamente a una niña vulnerable. Había aislado a su víctima, manipulado a su madre y creado un ambiente de terror que casi desembocó en una tragedia. La jueza declaró que hombres como Roberto representaban un peligro para la sociedad y debían ser apartados de ella el mayor tiempo posible. Cuando se leyó la sentencia, Roberto palideció con las manos temblorosas al darse cuenta de la realidad. No habría salida fácil, ninguna manipulación que lo salvara esta vez. Sería un anciano al salir de prisión, si es que sobrevivía tanto tiempo. Los presos no suelen ser amables con aquellos condenados por delitos contra niños. La noticia de la condena se extendió rápidamente por la comunidad donde vivían Clara y Mateo. Algunos vecinos, avergonzados por no haber visto las señales antes, comenzaron a ofrecer apoyo de maneras pequeñas pero significativas. Llevaron comida, se ofrecieron a ayudar con las reparaciones del apartamento, simplemente saludaron a Mateo y le preguntaron cómo estaba. El niño, que durante meses había vivido en un aislamiento forzado y aterrador, ahora se encontraba rodeado de una comunidad que, aunque tardíamente, intentaba hacer lo correcto. Don Héctor, el mototaxista que había creído en Mateo ese día crucial en el tráfico, se convirtió en una presencia constante en la vida del niño. Lo visitaba con regularidad, lo llevaba de paseo y le enseñaba mecánica de motocicletas. Se convirtió en la figura paterna positiva que Mateo siempre mereció. Un día, durante una de estas visitas, don Héctor dijo algo que Mateo nunca olvidaría, que había visto muchas cosas malas en sus décadas trabajando en las calles de la Ciudad de México, pero que el coraje que Mateo demostró ese día, la inteligencia para encontrar una solución cuando parecía no haberla, era algo que rara vez presenció. Dijo que Mateo era más fuerte que la mayoría de los adultos que conocía y que esa fuerza nunca debía subestimarse, especialmente por él mismo. Clara también pasó por su propio proceso de reconstrucción. La culpa de no haber visto lo que le estaba sucediendo a su hijo la consumió al principio. Se inscribió en terapia, tanto individual como en sesiones conjuntas con Mateo, para procesar el trauma y reconstruir la confianza entre ellos. Aprendió sobre las señales de abuso que había pasado por alto, sobre cómo operan manipuladores como Roberto, sobre cómo su propia soledad y el deseo de una familia completa la habían cegado a la realidad. Fue un proceso doloroso, pero necesario, y gradualmente, a medida que las semanas se convertían en meses, la relación madre-hijo comenzó no solo a sanar, sino a fortalecerse de maneras que antes no habrían sido posibles. Aprendieron a comunicarse más abiertamente, a no ocultar sus sentimientos por miedo a herir al otro. Clara le hizo una promesa solemne a Mateo. Nunca más un extraño entraría en sus vidas sin que ambos estuvieran completamente cómodos y seguros. Su familia
estaba formada por dos, y eso no solo era suficiente, sino perfecto tal como era. Mateo, mientras tanto, regresó poco a poco a la vida de un niño normal. Sus moretones sanaron, sus costillas se recompusieron, e incluso su nariz, que había quedado ligeramente torcida tras fracturarse, con el tiempo se convirtió en parte de su identidad de una forma que no le importó. Era una señal de supervivencia, de lucha y victoria. En la escuela sus maestros notaron un cambio profundo. Al principio, permaneció en silencio, procesando todo lo sucedido. Pero después de unos meses de terapia y el apoyo constante de su madre y don Héctor, Mateo comenzó a florecer de nuevo. Sus calificaciones mejoraron, hizo nuevos amigos y participó en actividades extracurriculares. 2 años después de aquel día en el tráfico, Mateo era casi irreconocible, comparado con el niño aterrorizado que les había rogado a los mototaxistas que lo llevaran a la policía. A los 13 años, era más alto, más seguro de sí mismo, y tenía en la mirada una sabiduría que pocos niños de su edad poseían. No era la sabiduría de alguien que había tenido una vida fácil, sino la de alguien que había enfrentado lo peor del mundo y había encontrado la fuerza interior para sobrevivir y prosperar. Mateo se ofreció como voluntario en una organización local que trabajaba con niños víctimas de violencia doméstica. Quería usar su experiencia, por dolorosa que fuera, para ayudar a otros que estaban pasando por el mismo infierno que él. Su terapeuta inicialmente tenía dudas sobre si esto sería saludable, pero rápidamente se dio cuenta de que, para Mateo, ayudar a los demás era una parte esencial de su propia sanación. No veía su historia como algo vergonzoso que tuviera que ocultar, sino como una poderosa herramienta para llegar a niños que aún se encontraban atrapados en situaciones similares. Durante las sesiones de grupo, Mateo compartía su historia con una honestidad cruda que siempre dejaba a los demás niños sin palabras. Habló del miedo, de la sensación de impotencia, pero también de la esperanza de que había una salida, de que pedir ayuda no era una debilidad, sino lo más valiente que alguien podía hacer. Clara también floreció de maneras inesperadas. Cambió de trabajo y consiguió un puesto en una clínica más pequeña, con horarios más flexibles y más tiempo para Mateo. El sueldo era un poco menor, pero se dio cuenta de que ningún dinero valía la pena si eso significaba perder momentos preciosos con su hijo. Establecieron nuevos rituales, cenas juntos todas las noches sin excepción, paseos dominicales por el bosque de Chapultepec, conversaciones abiertas sobre cualquier tema. Clara aprendió a preguntar no solo ¿qué tal tu día?, sino ¿cómo te sientes?, creando un espacio donde Mateo sabía que podía hablar de cualquier cosa sin juicios ni miedo. Con el tiempo, también volvió a salir con alguien, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Cualquier hombre que mostrara interés necesitaba conocer primero a Mateo en un entorno neutral y público. Necesitaban ganarse no solo su confianza, sino también la de su hijo. Y lo más importante, Clara aprendió a confiar en sus instintos y, aún más crucial, en los de Mateo. Si su hijo presentía que algo andaba mal, ella le creería sin rechistar. Don Héctor seguía siendo una presencia constante. Se había convertido en más que un amigo de la familia. Era prácticamente un abuelo adoptivo para Mateo. Le enseñó al niño sobre la vida en las calles de la Ciudad de México, sobre cómo interpretar a la gente, sobre la importancia de mantener los ojos abiertos y un corazón bondadoso pero cauteloso. Contaba historias de sus propios errores y éxitos sin idealizar las cosas, siempre siendo honesto. En su 60º cumpleaños, don Héctor organizó una pequeña fiesta e invitó a Clara y Mateo. Durante el brindis, miró directamente al niño y dijo algo que hizo que todos en la sala guardaran silencio. Dijo que a lo largo de su vida había ayudado a innumerables personas, transportado a miles de pasajeros de un lugar a otro, pero que detenerse por Mateo ese día había sido la decisión más importante de su vida. Que ese valiente niño le había enseñado que a veces, quien grita pidiendo ayuda en medio del caos es precisamente quien más necesita que te detengas a escuchar. Don Héctor abrazó a Mateo después de esas palabras y el niño sintió una gratitud tan profunda que no pudo expresarla con palabras.
Ese hombre había salvado su vida simplemente por elegir ver más allá de lo obvio, por elegir creer que había más en la historia de un niño desesperado. A medida que Mateo crecía y maduraba, trajo consigo lecciones que muchos adultos nunca aprenden. Aprendió que la confianza es importante, pero que la confianza ciega es peligrosa. Aprendió que pedir ayuda no es vergonzoso, sino un acto de enorme valentía. Aprendió que a veces la persona que parece perfecta es precisamente la que esconde los secretos más oscuros. Pero quizás la lección más importante que Mateo aprendió fue esta: que incluso cuando te sientes pequeño, impotente y completamente solo, tienes más poder del que crees. El poder de tomar decisiones difíciles, de ser creativo ante la desesperación, de luchar por tu propia supervivencia, cuando nadie más puede hacerlo por ti. Mateo le había dado la vuelta a la tortilla a Roberto de la manera más poética posible, no mediante una venganza violenta ni una rabia destructiva, sino mediante la inteligencia, la valentía y una negativa absoluta a convertirse en otra víctima silenciosa. Había elegido vivir, elegido luchar, y en el proceso no solo se salvó a sí mismo, sino que también enseñó a todos a su alrededor una profunda lección sobre la fuerza que reside incluso en los más jóvenes y vulnerables. La historia de Mateo se volvió casi legendaria en su comunidad. Se hablaba del chico que pidió ser arrestado para salvarse. Y cada vez que alguien contaba esta historia, terminaba con el mismo mensaje contundente: que a veces la salida está justo donde menos te la esperas, y que tener el coraje de pedir ayuda, incluso de las maneras más inusuales, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Mateo transformó su trauma en triunfo, su dolor en propósito y su experiencia en un mensaje de esperanza para todos aquellos que aún luchan en la oscuridad, buscando su propia luz.